Buenas. Vamos a dar comienzo al TP8 o mejor dicho, la explicación del proyecto estructural de una vivienda unifamiliar. Como saben, ustedes van a tener la guía para hacer el trabajo práctico. También van a contar con un anexo resumen del proyecto estructural de una vivienda, que lo hizo el ingeniero Céspedes. Simplemente son los pasos, repito, todos estos pasos podrán o no seguir en este orden, pero básicamente son estos para llegar a lo que uno quiere de este TP y del curso, que es que ustedes proyecten la estructura de una vivienda de poca complejidad. Entonces, tienen todos los pasos que hizo el ingeniero Césped este año, a modo de resumen. Tienen el trabajo práctico propiamente dicho, con todos los objetivos y lo que uno quiere de este trabajo práctico. De hecho, los ayudantes después lo van a desarrollar mejor. Y aparte de, obviamente, la explicación del profesor, que ya está subida a internet, con la arquitecta Florencia Vicerelli hemos realizado el proyecto estructural de una vivienda en forma completa. ¿Qué significa esto? Que fuimos realizando por lo menos los pasos que a nuestro criterio hay que dar. Repito, no son los únicos, y se puede alterar el orden, sobre todo, para llegar a lo que el cliente quiere, que es su vivienda, en principio, la estructura para poder construirla. Entonces, bueno, más allá de acá el objetivo, lean la introducción, realmente qué fue lo que se pensó como estructura. Eso es importante, saber, porque uno le lleva una propuesta al cliente y a su vez hay cosas que uno las debe, obviamente no es que uno lo va a tratar de convencer de todo, pero sí llevarlo a su forma de trabajar, de proyectar. En este caso, bueno, ustedes verán ahí qué fue lo que pensó, en este caso, la arquitecta Florencia Vicerelli en respecto a cómo iba a ser proyectada la vivienda. Y como en todo proyecto, se pensó primero en un estudio de suelo. Uno siempre tiene que arrancar, no se olviden que es fundamental el estudio de suelo, hay que pedir el estudio de suelo. A veces, bueno, tenemos el del frente, pero si uno puede tener el estudio de suelo del lugar de la obra, mucho mejor. ¿Por qué? Porque vamos a estar tranquilos, y aparte lo único que nos va a respaldar si algún problema tenemos a futuro, si le pasa algo a la estructura. Por ejemplo, lo más común es que si uno se equivoca con la elección del tipo de fundación, o si la elección está bien, pero los parámetros de diseño, profundidad de fundación, tensiones admisibles están mal, siempre la vivienda algún problema va a tener. O le hice gastar de más a los propietarios, porque está sobredimensionado, y si está subdimensionado, quiere decir que algún problema, sobre todo de fisuras, agrietamientos, voy a tener. Bueno, entonces, lo primero que hay que hacer, estudio de suelos. Acá también uno mira el estudio de suelos, ya les dijimos cómo hay que mirar un estudio de suelos, y acá, en conclusiones, lo que la arquitecta decidió que en el caso nuestro adoptaremos bases aisladas y arrastreadas, con vigas de fundación. Entonces se pidió el estudio de suelo, se leyó, se miró las conclusiones y se adoptó, como habíamos dicho en la clase de fundaciones, tengo que adoptar, si es que a veces el estudio de suelo solamente da una opción. Si da más de una opción, voy a tener que adoptar entre la más económica, entre lo que mejor sé hacer, la mano de obra que tenga, etc. Bueno, siguiendo con esta guía, esta es la vivienda, esta es la vivienda real, no, simplemente la única intervención mía fue
calcularla y adaptarla a lo que hacemos habitualmente en el curso. ¿Mm? Fíjense que este es el proyecto, ahí le puso algunas columnas, están las vistas, las fundaciones, obviamente acá están las fundaciones ya reales y con las dimensiones. Ustedes cuando hagan el proyecto y al nivel de este trabajo práctico, todas las bases las eligen iguales. Las entradas de 1 por 1, en principio, no mayor dificultad que eso, y las excéntricas, por ejemplo, que tengan 60 por 1,20. Repito otra vez, si llegado el caso que planteen las bases, calcularán una sola, y el dibujo, y como primera aproximación, todas las entradas de 1 por 1 y las excéntricas de 60 por 1,20. Bueno, fíjense que acá también en este proyecto, a veces, si bien no conviene mezclar bases con pilotines, simplemente estos pilotines son para cortar las vigas de fundación, supuestamente, y en este caso, aquí solamente, ahí en planta baja debe haber algunos muros de la cocina, a ver qué era lo que teníamos. Acá está el estudio, esto. Estos muros solamente soportan esta parte, con lo cual en el sistema de fundación no voy a poner una base más por acá para sostener esto que no tiene sentido, simplemente cortando las luces de las vigas de fundación suficiente. Por ejemplo, acá lo mismo. Bueno, después se plantea una estructura sobre planta baja. Fíjense que acá, en este caso, las columnas son todas reglamentarias de 20 por 20. Ustedes lo verán con mayor detenimiento cuando vean este anexo. Se plantean una serie de vigas, todas de la misma altura, en lo posible. El ancho me lo va a dar a definir la mampostería o el proyecto arquitectónico, y la altura, obviamente, las posibilidades del elemento estructural, ¿no? Ya sea por la luz que hay entre columnas, en este caso las vigas, estamos hablando de la altura de las vigas, la carga obviamente que soporta, o lo que requiero, ¿no? A veces tendré que ir siempre, recuerden que como primera aproximación tenemos L sobre 10 para la altura de viga, pero no quiere decir que nos podamos ir un poco más para abajo o más arriba si el diseño arquitectónico lo requiere. Bueno, acá están una serie de losas, numeración de 1, 2, 3 y 4, digamos las más grandes. Después tenemos una losa de escalera y una losa en voladizo. Fíjense que esta losa 1 tiene bordes libres, eso lo tengo que ver yo en el proyecto, a ver qué pasaba, porque esta losa 1 tiene estos bordes libres acá. Cuando veo el proyecto, fíjense que la parte del garage está apoyada acá, está apoyada en toda esta línea, y acá lo quiere libre. ¿Y dónde lo puedo ver mejor? Seguramente en una vista. A ver, vista, acá se ve. Fíjense la vista de acá del garage, que es toda una línea, que es lo que buscaba acá la arquitecta, toda una línea de la losa del garage, con lo cual esos dos bordes no pueden tener viga. Por eso que en principio está planteado así. Bueno, todas esas cosas ustedes tienen que ir viendo, y cómo sigue esto. En este caso, sobre planta baja teníamos planteado losas de hormigón armado macizas. Sobre la estructura de la cubierta se decidió por losas Sharp 30, ahora la vamos a ver cuando vamos al AutoCAD y veamos otra vez los pasos con un ejemplo, otro que tengo. Ya acá es la parte solamente de la planta alta, fíjense que ya la losa del garage, que era sobre planta baja, simplemente es una línea mucho más abajo, o esa es la idea. Y después, bueno, todo lo que se hizo, todos los pasos que se hicieron para calcular esta estructura, qué es lo que tienen que hacer ustedes. Acá, en este caso y en este ejemplo en particular, se hizo parte a mano y parte con software, pero digamos, la parte a mano simplemente para chequear y corroborar que lo que se hizo con el software estaba bien, o viceversa.
si lo que hicimos a mano estaba bien. ¿Mm? Con lo cual, digamos, el objetivo de esto era demostrar que cuando uno hace el cálculo a mano no está muy alejado, y de hecho antes se hacía así, de lo que es lo que uno pueda llegar a hacer con un software si es que lo tiene y cuenta con la licencia correspondiente. Entonces, ustedes en este curso y al nivel de estructuras 2, el cálculo que le enseñamos a mano para calcular una vivienda se aproxima bastante a la realidad. Y de hecho están capacitados el día de mañana, siguiendo los lineamientos de la cátedra, dimensionar este tipo de estructuras. ¿No? Acá está el análisis de carga, está explicado bien, digamos, todo esto es lo que fuimos viendo a partir de todos los trabajos prácticos anteriores, ¿no? Cuando vimos vigas, losas, columnas, ¿no? Fundaciones, suelos, ¿no? Torsión, etc. Esto no es más ni menos que el paso a paso para este ejemplo en particular y concreto, que es esta vivienda. Bien, acá tenemos todo el análisis de carga. Acá hay unos estados de carga, no se compliquen con esto, simplemente estos son todos estados de carga reglamentarios. A esto es lo que se llama la combinación 1 de cargas, por ejemplo, carga muerta más sobrecarga más los muros, que es lo único, básicamente, carga que tengo en este tipo de estructura. El viento no se considera una carga importante para este tipo de viviendas. Esta combinación de cargas, que es la suma de todas las básicas, es lo que se conoce como estado de servicio. Y después tengo una combinación, fíjense, con una serie de coeficientes, que esto me lo da el reglamento, ¿no? Simplemente como comentario y para que le quede a ustedes, cuando uno dimensiona con el reglamento argentino vigente, les pide el reglamento una serie de combinaciones de carga, ¿no? Que están tabuladas y no hay mayor dificultad con eso. Pero simplemente sepan esto. Esto es en servicio, ¿por qué? Porque lo necesito para las fundaciones. Las fundaciones se calculan con las cargas sin mayorar, y el nuevo reglamento para las dimensionados de los demás elementos estructurales, columnas, vigas, losas y demás, me pide una serie de coeficientes para sumar las cargas, que es lo que está acá. Eso simplemente es lo que uno quiere que sepa. Bueno, después cómo seguimos en este ejemplo, simplemente yo estoy contando, pero obviamente ustedes los tienen que leer. Se modeló la estructura con el software. Esta es simplemente una salida de datos de cómo queda. Fíjense que acá hay una columna metálica que se pedía por proyecto, por diseño. Pero bueno, está la losa de escalera, las losas y demás. Hay algunas losas macizas, las losas acá de viguetas. Se muestran las cargas adoptadas, la sobrecarga, los muros. Acá la losa ya para la que se adoptó en el techo. También esta tabla se saca de internet o del proveedor de losa YAP. Bueno, terminado el análisis de carga. Ahora repito, esto lo hice con el software, resolví toda la estructura, y acá, por ejemplo, una verificación y a mano cómo quedaría ese tipo de armadura, o qué armadura recibiría esta losa a partir de los momentos que me da el programa. Tomo los momentos, los dimensiono y calculo la armadura. Lo mismo hago con la otra losa. Y entonces después hay una parte que dice, ahora dice con las herramientas provistas por la cátedra. Entonces, si ustedes no tienen software, obviamente que no lo tienen, nosotros les enseñamos a dimensionar de otra manera. Entonces, acá está, para esta losa, que repito, la calculé con el software, qué armadura y la adopción. Bueno, vamos a hacerlo a mano. Y se hizo a mano y se llega básicamente a lo mismo que me daba con el software. De hecho, esa era la idea. Acá está hecha en ese caso con las tablas de Kalmanov, que le explicamos cómo usarla. Está todo paso por paso lo que fuimos viendo a lo largo del curso. Simplemente puesto en un solo ejemplo
que es en esta vivienda, que repito, esta vivienda existe y está construida. Lo mismo se hace con las vigas, bueno, se sacan los momentos del software, se dimensiona. Acá está dimensionado con el software. Acá está la armadura, bueno, está explicado qué es lo que da. Y todo, y otra vez, esas mismas vigas, ¿lo podemos hacer a mano? Sí. ¿A mano qué significa? Lo que vivimos en la práctica de vigas. En este caso, podríamos tomar los momentos directamente del software. Si no lo tenemos, los calculamos a mano. ¿Cómo los calculamos a mano? Con las tablas de vigas. Con las tablas de vigas, con las cargas que van a las vigas, calculamos los momentos y dimensionamos. Ni más ni menos. Bien, y así sucesivamente, seguimos con las vigas, la losa de escalera, las reacciones para calcular las superficies de las bases. Bueno, y ahí termina con la adopción de una de las bases, una centrada y una excéntrica, y después, bueno, el resultado que tenían ustedes más arriba, que era, se calcula esta mayor y alguna de por acá, y todas estas, bueno, fueron calculadas obviamente, pero no están puestas acá en el informe, en este trabajo, para que no sea tan largo. Bueno, eso en cuanto a lo que ustedes van a encontrar como información. Vamos de vuelta. Lo que hizo el profesor de la guía de estudio, el TP, digamos, propiamente dicho, lo que se pide para este trabajo práctico, el anexo del proyecto de una vivienda en forma completa, y tienen un resumen de un paso a paso que hizo el ingeniero Césped. Tienen esos 4 archivos para leer y ponerse al día con esta práctica. Y para terminar con lo que tienen que hacer en esta práctica, nosotros tenemos los modelos didácticos. Me imagino que ya a esta altura ya eligieron, o el ayudante le asignó de estos 5 modelos, cuál ustedes tienen que poner la estructura. Simplemente son 2 plantas, tenemos una planta baja y una planta alta, y lo que voy a decir no es algo brillante, pero sí conceptualmente es importante para definir el proyecto de una vivienda, para poner la estructura. A ver, prestemos atención porque, te repito, no es algo brillante, pero es fundamental. El techo de la planta baja es el piso de la planta alta. Vamos de vuelta si no se entendió. El techo de la planta baja es el piso de la planta alta. ¿Eso qué significa? Que yo la estructura que va a ser mi techo tiene que soportar la planta de arriba. Y a veces no me coinciden. Para soportar la planta de arriba yo diría, bueno, pongo vigas por donde están los muros, pero a veces esas vigas para soportar los muros de la parte de arriba no me coinciden con los muros de la parte de abajo, con lo cual yo ahí tengo que empezar a jugar a ver dónde ubico mi estructura sobre planta baja, que es el piso de la estructura de la planta alta. Entonces ahí es donde uno tiene, cuando dice, bueno, vamos a poner la estructura de esta vivienda, es ver que compatibilicen toda la estructura que va a soportar a lo de arriba, que no me interfiera con la arquitectura de abajo. ¿Está claro? Sencillo, pero a veces complicado sencillo digamos, en el concepto, pero complicado a la hora de realizar la estructura de acuerdo al diseño arquitectónico que hayan proyectado, obviamente. Bueno, tienen los modelos didácticos del 1 al 5, ustedes han elegido algunos, y para terminar con esta explicación del TP, por lo menos por ahora, este es un caso que estoy analizando ahora, algo muy sencillo. Entonces, ¿qué es lo que tienen que ver primero ustedes? Este es unos locales acá en la ciudad de La Plata. ¿Qué es lo que me pide en este caso el cliente, que serían ustedes, los arquitectos? Bueno, es un local sencillo. Me dice, yo quiero que sea una tira acá amplia, dividida en locales. Fíjate si
esta pared el día de mañana se puede demoler, con lo cual no quiere columnas muy cercas para que puedan pasar de uno a otro. Yo ahí tengo una limitación para poner columnas. Después tengo todo un pasillo. La escalera de acceso a la planta alta va a ser por acá atrás. Solamente este local 1 va a tener un patio. Y me da como quiere, la parte de arriba, ¿no? Que arriba van a ser, obviamente, 2 viviendas, que ahí, en el resalto, vamos a mover esto. Fíjense que lo primero que hice fue, bueno, estas son las paredes de la planta baja, las que dividen el local y el pasillo. Digo, bueno, vamos a llevarlo a ver cómo, si me coincide poner vigas arriba de esa, obviamente voy a poner vigas arriba de esas paredes en planta baja para que queden perdidas. Y fíjense que el muro que divide las dos, digamos, viviendas superiores no coincide, como siempre, con el muro de abajo, ni hablar del muro medianero, que en este caso, bueno, no es tan importante, pero digamos que tampoco. Si yo planteo vigas acá, obviamente acá voy a tener una dificultad. Pero bueno, el caso es que lo primero que yo tengo que hacer es poner las columnas. Y otra vez, el paso de esto es uno de los tantos que puede darse, ¿no? Ustedes van a poner las columnas, recuerden que como concepto para este tipo de viviendas, no pasar de los 3,50 metros de luces. ¿Para qué? Para que las vigas sean pequeñas, ¿sí? Y sea razonable lo que me da en cuanto a fundaciones, ¿no? Bueno, reglamentariamente, después, bueno, obviamente el proyectista y ustedes se van a poder apartar un poco de estas dimensiones, pero siempre justificándolo. Pero reglamentariamente, columna de 20 por 20 es lo mínimo que van a poder usar ustedes, con 4 hierros del 12, o circular de Fi 25 con 6 hierros del 12. Estas son las columnas mínimas, y ustedes irán poniendo las columnas de acuerdo a cómo esté en el proyecto. Lo más probable es que vayan poniendo en las esquinas, en los encuentros de muros acá. Le preguntan si en medianera puedo poner alguna más acá también. Acá el candidato quería que el día de mañana pudiera abrir yo o unir los dos locales, con lo cual ya ustedes como diseñadores le van a decir, bueno, y yo como proyectista le voy a preguntar, mirá, 6 metros, si yo querés poner una viga de 60 estaría bien, ahora una viga más chica tenemos que juntar las columnas por lo menos para esta parte. Y ahí donde ustedes dirán, en este caso el cliente me dice, mira, también con 6 metros el día de mañana, por más que yo construya esta pared, si lo quiero abrir, me va a servir para unir los dos locales. Pero bueno, eso lo van viendo ustedes. Y después, repito, pondré cada 3 metros columna, en este caso en las medianeras. Y acá pondré la unión esta. Lo mismo espejaré de este lado para el caso de la otra medianera. Bueno, pero esto lo van viendo ustedes, qué es lo que tienen que ir poniendo en principio de columnas. Repito, no pasarse de los 4 metros. En este caso, que había 6, era porque había una restricción o un pedido de la arquitectura para el futuro. Y bueno, después de esto tendré que elegir las vigas. Cuando elija las vigas, recuerden
que el ancho lo definen ustedes, o digamos un poco más libre la elección del ancho, que va a depender de la mampostería, para que quede dentro de la mampostería, perdida en la mampostería, con lo cual usualmente 15, 18, 20 de ancho que tenga una viga, digamos, no es definitivo en cuanto al diseño o el cálculo, o mejor dicho, de una estructura. Esto me lo va a definir el muro y el apoyo, sobre todo, que tenga, por ejemplo, si uso losa de viguetas, ¿no? La losa de viguetas necesita un mínimo de apoyo de 10 centímetros, con lo cual usar una viga de ancho 12 estaría un poco jugado. Pero bueno. Y después el alto sí, el alto es lo que ya vimos en la práctica de vigas, me lo define la carga de la viga, la luz entre apoyos, la vinculación, no es lo mismo que esté simplemente apoyada, que tenga continuidad de la viga, bueno, etc. Con lo cual, el alto sí estoy más ajustado en cuanto a la libre elección. Más allá de que todos esos coeficientes que uno usa de acuerdo a la luz y la vinculación son, digamos, para que den cuantías razonables, y me puedo ir para arriba o para abajo sin mayor problema. Entonces el ancho es mucho más libre de elección, y el alto me lo define lo que ya vimos en el TP de vigas. Y después, simplemente como comentario, cuando defino el alto de una viga, el alto, si tiene una losa maciza que está apoyada en la viga, el alto es de fondo de viga a el lomo de la viga, ¿no? Y fíjense que la losa no es el alto de viga este no, este de acá no. En este caso esta viga tenía 40 y la losa tenía 12, creo. ¿Sí? Bueno, no es la viga, no es lo que sobresale, en el caso de losas de hormigón macizas. Es del fondo de viga al lomo, ¿no? Con lo cual parte de la losa, o uno se confundiría acá qué es losa y qué es viga en esta parte, ¿no? Pero bueno, digamos, la viga es todo, no lo que sobresale de la losa. Pero en el caso de que vayan losas de viguetas, sí, el alto es todo, porque las losas de viguetas generalmente, y es recomendable que estén apoyadas las losas de viguetas sobre las vigas. Con lo cual, cuando ustedes en el proyecto, que en este caso, repito, pondrán las columnas, en principio, tirarán las vigas arriba de los muros que están en planta baja, y después verán que acá no les coincide, pero bueno, tendrán que ir definiendo ya que hay muros, que en este caso que es el del medio, que divide una vivienda de otra, me caerá indefectiblemente arriba de una losa, con lo cual no es lo esperable, lo deseable, pero bueno, se puede calcular, no hay mayor problema. Bueno, columnas, dijimos, dibujaremos las vigas arriba de los muros. Repito, columnas, estas son las dimensiones mínimas que van a usar ustedes. Las vigas, qué es el ancho y qué es el alto, de acuerdo a si tiene una losa maciza o una losa de vigueta apoyado. En el proyecto ustedes van a adoptar por 3 tipos de losas, si quieren, si no, van a simplemente optar por las macizas, o lo que les pida el ayudante, perdón. En estas losas de viguetas que les decía, acá tengo un esquema en corte de las losas de viguetas de simple, ¿por qué? Porque van una, el ladrillo de telgopor, y la otra, siempre la separación es de 50 entre viguetas. En este caso, el ladrillo de telgopor tiene 12,5, hay de 10, hay de 17, hay de 15. Y después, digamos, como paquete estructural, o digamos la losa de viguetas propiamente dicha, es la vigueta, el ladrillo de telgopor, que es simplemente para cubrir vacíos, para que sea un elemento que aliviane la losa, lleva una capa de compresión, en este caso 5, 6, 7, de acuerdo a lo que diga el cálculo. Entonces, tenemos la vigueta, el ladrillo de 12,5 y esta capa de compresión que es 5, toda la losa de viguetas, en este caso, tiene un espesor de 17,5. A veces, cuando la luz pasa de 4,50 metros o 4 metros, depende de la carga, hay que poner viguetas dobles, con lo cual va una vigueta al lado de la otra, y otra vez, para que el ladrillo ya entre también 50 centímetros entre
las viguetas internas. Lo mismo, capa de compresión, 17,5 en este ejemplo, tiene la detalle de losas de viguetas dobles. Bueno, la losa maciza obviamente ya sabemos cómo es, lo vimos en la práctica de losas. Y otra opción que se usó en el ejemplo que hizo la arquitecta Florencia Vicerelli, que se usó losas tipo YAP 30, y en este caso ahí es un detalle de cómo se resuelve un voladizo en una losa YAP. Estas son las losas YAP 30, en corte. 30 es el ancho de la losa. Este tipo de losa, lo único que se hace acá, se rellena las juntas. Tiene un cielo raso de mejor terminación, solamente se rellena la junta, no lleva capa de compresión. Acá, en este ejemplo, en este dibujo, la capa de compresión solamente estaba hecha porque había un voladizo. Todo este tipo de estructuras prefabricadas, viguetas y losas huecas, no son aptas para voladizos, salvo que, bueno, se haga una capa de compresión y se arme para tal cuestión. Pero bueno, como concepto, la losa maciza ya la conocemos, la losa de vigueta puede ser simple o doble, lleva su capa de compresión, y después llevará contrapiso, piso y demás. La losa hueca no lleva capa de compresión o se puede poner para mejorar su resistencia, y solamente se toman las juntas. En este caso, las losas YAP, estas 30 vienen de 10, creo que esta vez estaba de 10, sí, de 10, y después están de 60 y 120 de ancho, ya para otro tipo de industria, y empiezan a venir de 10 centímetros de altura, 12, 16, 20, hasta 30 centímetros de altura, ¿no? De acuerdo a la luz y la carga que tengo que cubrir. Bien, entonces, creo que ya para terminar, una vez que ustedes definan la estructura, las alturas de vigas, los anchos de vigas, el tipo de losas, las cargas que van sobre esa losa, van a calcularlo y si todo va bien, van a tener que elegir entre algún sistema de fundación, ya sean bases centradas. Repito, las bases centradas dibújenlas todas iguales. En principio solamente calcularán las que le pedirá el ayudante. Yo les recomiendo que calculen una centrada y una excéntrica del proyecto que tengan, pero cuando las dibujen para presentarlo como una primera aproximación del TP, todas iguales. Después sí le ponen las dimensiones que corresponden, y si eligen por pilotines con cabezales, tendrán cabezales de 2 pilotines, de 3 o de 4, de acuerdo a las características del suelo y lo que me dio el estudio del suelo en cuanto a resistencia. Pero bueno, con que dibujen las bases y las vigas de fundación no estamos bien, o pueden optar por este sistema, que me lo va a decir el estudio del suelo. Bueno, creo que con esto como primera aproximación, después recibiré las consultas de los ayudantes y prepararé alguna explicación en particular de este proyecto, que repito, esto es lo que junta todo lo que vimos hasta ahora en el año. Esto es lo que ustedes tienen que saber y es el objetivo principal del taller vertical 2, perdón, de estructuras 2 del taller vertical 1 de estructuras. Esto es lo que tienen que ustedes conocer y saber, aparte es lo que lo habilita su título el día de mañana a proyectar y dimensionar una vivienda de baja complejidad. A partir de ahora todas las demás prácticas serán para casos particulares de sistemas estructurales que también estarán habilitados para poder realizarlos, pero este es el objetivo principal, que ustedes sepan no solo su proyecto de arquitectura de la vivienda, sino que puedan dimensionar todos los elementos estructurales que hacen a una vivienda de baja complejidad. Bueno, desde ya muchas gracias y nos veremos en la próxima explicación.